Pues, ¿qué cree usted? Que ya llegó el viernes, y sobre todo viernes con Javier Aranda. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que nos confieses, pues ya no sé si, ¿qué andas leyendo? ¿Qué andas viendo? ¿Qué? No todo tiene que ver con Todo los un libros. Porque ¿no? todo es así, todo tiene que confluir, ¿no? Bueno, la lectura es una forma de conversación. Hablamos también con los difuntos y escuchamos atento lo que nos dicen. Pero también en esta ocasión me gustaría hablar no solamente de un autor en particular, sino de varios. Y no solamente de varios autores, sino de alguien o de una persona que hizo que fueran viables, que estuvieran entre nosotros para conversar, digamos, de esa manera con muchísimas personas. Claro. Pienso, por ejemplo, en este caso, me refiero a Neus Espresate, que fue una editora de muchos años, más de 50 años, que falleció hace unos días, fue directora de ERA. Es una editorial emblemática por muchas razones. Ahora que vivimos en la época del bestseller, de cuál es la novedad que tienes y que pues, las cosas se confunden. A veces me da la impresión que cuando lo que pasa en la industria, cuando en materia de libros o los libros se convierten en una industria, lo que menos importa en el caso de la literatura es la literatura, importa el negocio de los libros. Y ahora yo creo que estamos viviendo una realidad de este tipo y me llama la atención y quiero hablar sobre ERA porque es una editorial que puso a circular autores importantes y tiene un catálogo que los sigue publicando. Esto significa que ellos apostaron por unos autores que eran desconocidos y al decir esto pienso por ejemplo en un José Emilio Pacheco de 23 años donde publica ERA, por ejemplo, Los elementos de la noche. Sí. Era muy brillante, digamos, en el pequeño círculo donde estaba Benítez, Monsiváis, etcétera, en los suplementos, pero hacia el gran público pues no era nadie, ¿no? Claro. ERA apuesta por José Emilio Pacheco, también apuesta por otro joven que se llama Gabriel García Márquez, con un libro que se llama El coronel no tiene quien lo escriba, y así hay muchos ejemplos que van, digamos, documentando el trabajo de esta editora, que publicó también, por ejemplo, Días de guardar de Carlos Monsiváis, La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, y siguieron republicándolos, porque ahora la industria editorial publica también, entre muchas cosas que no tienen sentido, publica buenos libros, pero si ustedes quieren conseguirlos 2 años después, no van a encontrar ninguno, porque ya el trabajo editorial se convirtió en una industria. Lo que quieren es producir lo nuevo. Claro. Y hay muchas cosas interesantes que salen, pero hay muchas cosas que no valen la pena. Se hizo ya un negocio, por ejemplo, en materia de aportación al Producto Interno Bruto, el sector editorial aporta en el ámbito de las industrias culturales el 46%. No es poca cosa, es bastante. Pero dentro de esta generación de trabajo, de riqueza, también hay que destacar estas pequeñas editoriales que han mantenido como bandera básica, como su bandera fundamental, el apostar por la buena literatura, por el ensayo. El primer libro que publica ERA, por cierto, es un trabajo de Fernando Benítez y González Pedrero, se llama la lucha por Cuba o algo así. Es un gran reportaje sobre lo que está pasando, es 1960, o sea, el mundo está muy polarizado, está muy caliente la cosa, y es, digamos, una posición política, es decir, vamos a apostar por el ensayo, por la reflexión de lo inmediato para entenderlo, pero también publica, como les decía, autores como José Emilio Pacheco. Javier Aranda, permíteme hacerte una pregunta que a veces he compartido en algunos círculos de lectura. El bestseller, ¿cómo identificas tú al bestseller? ¿Es aquel libro ligero, muy vendible, o es únicamente un fenómeno de ventas? Porque puede ser una muy buena obra que sea muy vendible, ¿no?, de manera multitudinaria, y que a veces se considera como un bestseller, es decir, un libro muy vendido. Bueno, es algo que la industria ha deformado. Los bestsellers de todos los tiempos son los clásicos. No necesitan aparato publicitario, por eso seguimos leyendo, por ejemplo, las obras de Shakespeare, por eso se siguen inspirando para tomarlas como modelo y hacer telenovelas, por eso nos siguen asombrando las historias que nos cuentan pues, los autores griegos, por eso sentimos el amor como lo planteó Ovidio. Ellos son los bestsellers de todos los tiempos. Ya no necesitan ninguna agencia, ningún promotor, llévale estos libros a tal canal, a esta estación de radio. Solitos caminan. El concepto de bestseller obviamente es un concepto comercial, pero en realidad se tiene que referir sobre todo a la cuestión del gusto
de los lectores por un libro. Oye, y ahora se ha deformado mucho y ahora es solo ventas, ¿no? Pero Solo fíjate que venta. alguna vez leí una reseña que hizo Vargas Llosa al respecto de los libros más vendidos, los bestsellers. Él dice que no hay que ser tan prejuiciosos, ¿no? Dice, ya quisiera yo, como Vargas Llosa, que también seguramente vende muchos, también tener una mega venta. Es que no se pelea. Es decir, no está peleada una No. cosa con otra. No. Probablemente la diferencia sea que hay mucha basura Se vende mucho. que se vende mucho, pero esos son Pero eso es otra eso cosa, es otra nace cosa, ¿no? en los aparatos, en los departamentos de publicidad. Dicen, vamos a apostar por este autor, vamos a Exactamente. premiar a fulano y vamos a poner sus libros por torres en todos Por lados. ejemplo, El viejo y el mar de Ernest Hemingway, que se lee desde la preparatoria, premio Es un Pulitzer. bestseller. Es un bestseller. bestseller, Es un claro. bestseller. Y Otros es- bestsellers más cercanos a nosotros que no tuvieron ese aparato para lanzar ni premio alguno son, por ejemplo, los libros, ¿cómo se llama? La saga de Millennium, de Stieg sí. Larsson. Sí. Era un autor que hicieron de lado Relegado. y solito se impuso. Y otro caso emblemático es Harry Potter. No, y otro- Harry Potter lo estuvieron votando de editor en editor porque no era un bestseller. Sus pero ahorita lectores que tú no dices- veían lo que tenían que ver. Ahorita que hablas de los clásicos, la historia le ha hecho, obviamente, pues un bien a estos libros. Pero cuando hablas de un libro joven, de un escritor recién, ¿cómo puede llegar a ser un bestseller? ¿No? Porque cuando estás hablando de estos históricos, pues sí, la historia se encargó de ponerlo en su lugar. claro. Pero ahorita con un escritor joven, Bueno, por ejemplo, en el caso de Rowling, no era una escritora joven, era una escritora académica, digamos, pero tenía muchos elementos, muchos mundos que pudo combinar y jalar de la tradición literaria de todos los tiempos y de muchas partes, y lo puso en la mesa, y los editores no vieron que realmente había algo interesante para los lectores. Ellos estaban pensando en la venta del día siguiente, del mes siguiente, del año que entra. Y lo que tenían en la mesa era una historia que iban a leer varias generaciones de chavos, ¿no? Oye, Javier, y también, perdón, Y bueno, ante la apuesta de la tecnología, donde ya podemos encontrar, por ejemplo, los grandes clásicos, tenerlos ahí, digamos, en la nube para consultarlos cuando queramos, ¿qué opinas de la apuesta de algunas editoriales por los libros objeto? Libros que son piezas de arte, además de, por supuesto, el arte que contienen las páginas. Bueno, los libros objeto empiezan en la Edad Media y estaban impresos no en papel, sino en pergamino, ¿no? Claro. Y eran iluminados, ilustrados a mano. Y en ese sentido son objetos más duraderos que lo que vemos ahora, digamos, electrónicamente. oye, no, ya para finalizar, me gustaría preguntarte, bueno, no preguntarte, sino recordar el caso emblemático del Código Da Vinci, que fue un libro tan vendido y realmente leías 3 páginas y veías los horrores las imprecisiones históricas y todo, y sin embargo Ese es un se hicieron bestseller. hasta Fue mesas un de bestseller, análisis, sí. por lo Por menos en gente este seria. país. Fue un Más o menos. bestseller que duró Fue un bestseller, pero 2 ¿cuánto duró? meses. Claro. Exactamente. Y se Pon- vendieron muchos millones. Búscalo en 5 años y vamos a ver. Adiós. Bueno, Gracias, perfecto. excelente charla.